Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Sonia Costantini. Les doy la bienvenida a esta actividad organizada por la Federación Argentina de Cardiología a través de la Secretaría de Extensión a la Comunidad, junto a Diderot Art y Laboratorios Gador. En esta actividad lo que vamos a hacer va a explorar el recorrido entre la relación entre la salud y el arte a través de diferentes referentes artísticos en el marco de los estigmas y las condiciones socioculturales de cada una de las épocas. Antes de comenzar, vamos a escuchar brevemente las palabras del presidente actual de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Luis Aguinaga. Adelante, doctor. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bueno, sé que esto está abierto hacia la comunidad, no solo hacia el grupo de trabajadores de la salud, que incluyen a todos. Realmente felicitarlos por esta gran iniciativa, ¿sí? Influencia de la salud en el arte, en un contexto histórico determinado. Así que, bueno, estamos todos interesados y muy curiosos realmente por este tema. Agradecer, aparte de la Federación Argentina, de la cual somos parte, ¿verdad?, a la Secretaría de Extensión a la Comunidad, con Sonia Costantini, Luis Chico y equipo, a Diderot Art y también a Gador, que, bueno, son los que llevan a cabo todas las cosas para que esto pueda ser posible. Bienvenidos a todos y, bueno, los felicito por esta gran iniciativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Aguinaga. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta actividad. Vamos a presentar a nuestra disertante estrella. Tenemos con nosotros a Camila Pose. Camila es una licenciada en Críticas de Arte, egresada de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y diplomada en Gestión Cultural y Políticas Culturales del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es curadora independiente, divulgadora de arte y escritora. Trabajó en el área de educación museística pública y de coordinación de galerías de arte en ámbitos privados de Buenos Aires. Durante 2021 fue residente del programa de creación en el Laboratorio Feminista del Centro Pompidou en Francia y actualmente participa en el diseño de proyectos curatoriales y editoriales y es coordinadora de los ciclos de charlas de la galería digital Diderot Art. Así que muchas gracias, Camila, un placer saludarte y tenerte entre nosotros. Te vamos a escuchar atentamente y le voy a pedir a todo el público, para no tener problemas, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Así que adelante, Camila, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Es un placer para mí estar hoy compartiendo con todos ustedes y con toda la comunidad, así que estoy muy agradecida. Quiero hacer también un agradecimiento especial a Gador por el apoyo para hacer posible esta charla. Y bueno, y contarles un poco, yo formo parte del equipo de Diderot Art, es una galería de arte enfocada en artistas latinoamericanos que promueve el intercambio de experiencias estéticas y artísticas desde Argentina, México puntualmente, y a través de una visión conectada con la democratización del arte. De ahí estamos conectados también con la Federación Argentina de Cardiología en esta propuesta. Quiero hacer un comentario a todos quienes estén conectados, que tienen el chat disponible por si quieren ir haciendo consultas o comentarios a lo largo del seminario. Hacia el final vamos a leer todas esas preguntas y bueno, intentaremos ahí hacer un pequeño intercambio en esa lectura del chat. Voy a compartirles mi pantalla, así doy inicio a la charla que preparé para ustedes hoy. Aquí. Bien. Bueno, ahora sí. Bueno, en principio un pequeño comentario personal. Para mí ha sido un ensayo muy desafiante el que trae la Federación Argentina de Cardiología en este cruce entre la salud y el arte, que sin duda me ha sido de muy grato y de mucho provecho en la investigación que se ha desatado aquí, un poco como en este primer espacio, para pensar puntualmente en la salud a través del arte en un recorrido que no está establecido, ¿sí? No existe una historiografía que piense de esa manera, entonces más bien se trata de ir reponiendo experiencias
y aportando nuevas visiones a este cruce. Hoy voy a hablar sobre cánones de belleza y su relación con la salud. Voy a hablar sobre los cuerpos representados, tanto desde la pintura y la fotografía, como desde la performance, en el cuerpo pensado desde la acción, y intentar ir pensando estos cruces con la salud. Personalmente creo que existe una correlación entre los pensamientos de las distintas épocas y las artes, y tengamos en cuenta que las artes durante muchas largas décadas tendieron a cumplir distintas funciones en las sociedades, encarnando en sus apuestas formales y compositivas propias de cada tendencia de pensamiento, bueno, funciones que tenían que ver muchas veces con apuestas del tipo educativo o religioso o propagandístico, en una tensión constante con esas exigencias externas. La composición del cuerpo humano específicamente es uno de los eslabones fundamentales para entrar en estas nociones de estereotipos, de estigmas y de, en ese caso, salud también. Y la pregunta acerca de qué implicaron los cánones de belleza y siguen implicando, no solamente desde el arte, creo que mucho menos, pero por ahí tal vez mucho más desde el recurso y los registros publicitarios, nos hace repensar todo este recorrido. Todo canon, por definición, delimita, traza un borde, separa y en ese sentido disgrega. El estudio de las imágenes en las artes estuvo desde muy temprano entrelazado con las investigaciones científicas. Pensemos que todo lo que es la comprensión en los procesos de percepción visual y de aprendizaje modularon entre experimentaciones pictóricas y también científicas, desde los experimentos de los dibujos de la perspectiva de Leonardo da Vinci, que seguramente todos conozcamos, hasta, no sé, pienso en investigaciones sobre las leyes de reagrupamiento de la psicología de la Gestalt, como algunos ejemplos a citar, pero tengamos en cuenta que habitamos en una sociedad global en la cual prevalece la cultura de lo visual. Entonces, desde allí también nos preguntamos por el estigma sobre el cuerpo y por la discriminación relacionada con la obesidad. Entonces quiero empezar por la prehistoria, hacer un pequeño comentario aquí para iniciar un poco esta deriva, irnos bien atrás en esta relación entre cuerpo y canon. Y en este caso estamos viendo la Venus de Willendorf. En el Paleolítico Superior especialmente hubo una gran cantidad de estatuillas que se fueron encontrando a lo largo de las épocas, que fueron teniendo un campo muy diverso de interpretaciones, que despertaron también debates muy acalorados acerca de qué representaban estas estatuillas en la prehistoria. En general se solía asociar, digo solía porque el discurso ha ido cambiando, pero en un primer momento se la solía orientar a una interpretación simbólica del tipo cuerpo, diosa madre, fertilidad, gestación, el misterio de la reproducción. Estas teorías inicialmente estaban aceptadas en la interpretación de estas estatuillas que, como podemos ver en el caso de la Venus de Willendorf, tiene una composición de su cuerpo con lo que hoy podríamos pensar sobrepeso. Entonces, esta opinión que fue virando desde esa interpretación hacia una visión de representaciones tal vez realistas de cómo eran las mujeres con sobrepeso en la prehistoria, nos lleva a ponernos en contacto con las civilizaciones del mundo antiguo desde el punto de vista actual y pensar acerca de la obesidad en ese sentido, que podríamos pensar desde la Mesopotamia hasta las culturas precolombinas de Sudamérica inclusive. Las más antiguas Venus del Paleolítico, como es la de Willendorf o la siguiente que tengo aquí, esta se encuentra como catalogada como la más antigua encontrada, tienen en general pechos, muslos, nalgas predominantes, y nos hacen pensar que es evidente que estas estatuillas tenían una relación con el sexo y el género que jugaban un papel significativo, al tiempo que es imposible entender o saber con exactitud desde qué lugar se concebían, cuál era el significado cultural, del mismo modo que es imposible pensar como le hacía la humanidad en el Paleolítico Superior. Nos preguntamos entonces si la obesidad era un hecho cotidiano,
si la obesidad era un ideal de belleza en el Paleolítico, si era bien una representación simbólica de otros valores. Bien, y en este sentido quiero ir a Grecia, allí donde se ha asentado esta relación tan imbrincada entre la belleza como paralelismo de la verdad, y entonces entramos en lo que es la herencia platónica, y hago un comentario en relación a que muchos de los integrantes de la comunidad científica entiendo que son conscientes de que el funcionamiento de sus sistemas teóricos no son necesariamente verdades ontológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías se van reformulando progresivamente de acuerdo con los resultados de los experimentos o de las pruebas, y de esa manera el concepto de verdad se transforma o se reemplaza por el concepto de verificación. Entonces, en el plano de la filosofía, que va a estar, bueno, íntimamente ligado con el universo de las artes, es Platón quien introduce el orden del saber, y la belleza forma parte de su aparato teórico. ¿Qué es la belleza? Para Platón, la base también, tengamos en cuenta, del concepto de las bellas artes, ¿no? Concepto que se ha ido deconstruyendo, pero que tiene también su semilla y su origen acá. La belleza para Platón es una condición que tiene que ver con el uno idéntico a sí mismo y verdadero, ¿sí? La belleza es transparencia, la belleza es claridad, es limpieza, y en este sentido, en lo limpio, en esa limpieza, todo se reduce a una unidad, o bien todo está excluido, excepto lo que es idéntico. Y creo que todos coincidimos aquí, o quienes no estén de acuerdo pueden expresarlo en el chat, que vivir, que la experiencia de vivir es más parecido a una trayectoria en la cual nos encontramos con encrucijadas, con bifurcaciones, con pliegues, con procesos, y nos damos cuenta de que esta razón teórica platónica que viene a posicionar el ideal de belleza fue más bien una empresa que barrió con todas esas pequeños intervalos que forman parte de lo que es el proceso vital, llevado a los distintos planos de la existencia. Es decir, la formación de este ideal marca un límite, separa, recorta, ordena y convierte la vida en un único camino, ¿sí? En una idealización de nuevo. Entonces, les comparto este ejemplo de pintura para problematizar un poco también acá conceptos relacionados con la ética y la moral, que no son elementos precisamente que incumban a las artes, pero bien aquí aparecen como en un primerísimo plano y están en una relación muy íntima con la funcionalidad del arte en 1680 y las épocas muy cercanas a esa fecha. Lo que vemos acá son dos pinturas que toman a la obesidad como una manifestación monstruosa. Así era interpretado en el momento en el que el artista Juan Carreño de Miranda, que era un discípulo de Velázquez, pinta y representa a esta niña, Eugenia Martínez Vallejo. Era una niña nacida en Bárcenas, que en el año 1680 aproximadamente había sido llevada a la corte para ser admirada como una manifestación monstruosa de la naturaleza, ¿sí? La niña tenía en ese entonces 6 años y pesaba alrededor de 70 kilos. En el año 1945, muchos siglos después, el científico Gregorio Marañón indicó que esta niña representaba el primer caso conocido de hipercortisolismo o síndrome de Cushing. Y en la pintura de la izquierda, que vemos a la niña pintada desnuda, hay un mecanismo que utiliza el artista que tiene que ver con el retrato mitológico, ¿sí? Un procedimiento que es raro para la pintura española de esa época. El fondo es neutro, la niña está apoyada sobre una mesa con unos racimos de uva, coronada también con hojas de sabinia, tapándose su sexo con hojas de parra, replicando allí esta construcción del mito de la monstruosidad relacionada con lo extraño, con lo exótico, pero también con aquello que hay que llevar al arte para retratar, ¿sí? Como casi un mecanismo de archivo.
Y el claro ejemplo, como decía recién, de cuán reductivos son los órdenes conceptuales es el de las bellas artes, y este concepto que se instala fuertemente en el siglo XVIII para agrupar dentro de sí ciertas prácticas artísticas valoradas en la época y unificar las teorías de belleza y de estilo, en una suerte de intentar consensuar un sentido del gusto. Y en el aspecto más ortodoxo de esto, la belleza estaba ligada a la técnica y en ese sentido a la ciencia, ¿sí? Eh, en términos de técnica. ¿Y qué sucedía en ese conjunto? Bueno, una armonía de la pluralidad de los elementos que conforman a la imagen, según una serie de cláusulas y procedimientos y normas. Sin embargo, a Giordano Bruno, que fue un astrónomo, matemático y filósofo, que era un gran defensor de la subjetividad de lo bello, lo quemaron vivo en el año 1600. Y si pensamos en Diderot, un poco en homenaje también a la galería, que viene un siglo después, alrededor del 1700, que eran ya un cambio de siglo, un cambio de época, otros tiempos, no tuvo la misma suerte justamente por el cambio de época, pero para ambos, tanto para Giordano Bruno como para Diderot, la belleza dependía de las relaciones. Entonces, en esta época, donde vemos acá esta pintura de Rubens, una de las pinturas icónicas de la historiografía del arte, tengamos en cuenta que en el arte de esta época solo se aceptaba el desnudo idealizado, ¿sí? Completamente recluido a las normas de la academia. Las tres gracias de Rubens son la antítesis de la obra anterior con la cual Rubens está dialogando, que es Las gracias de Rafaelo Sanzio, obra renacentista, más casta, si quieren, en la representación de estas mujeres, y luego, atravesado más por el barroquismo, Rubens representa de este modo a las tres gracias, es decir, a las tres hijas de Zeus, en el linde entre la belleza ideal y la belleza sensual. Tenemos acá la representación de las diosas Aglaye, que era que representa como el brillo o el resplandor, Eufrósine, que era la representación del gozo o de la alegría, y Talía, que venía a representar la abundancia y el florecimiento. En definitiva, lo que hace Rubens acá es una excusa en esta pintura para pintar a estas tres academias femeninas con una reproducción que exalta las formas de sus habituales modelos, ¿sí? La anatomía de las diosas, en este caso con formas voluptuosas y corpulentas, responde al ideal de belleza femenino del siglo XVII y es una señal en esta época de salud y de buena posición social. Entonces tenemos aquí a tres mujeres desnudas y reunidas. Un elemento importante que genera acá Rubens es la relación entre ellas, en términos de lo que sucede en esta pintura anterior. Lo que vemos aquí es un vínculo a través de sus brazos y de su cuerpo entre ellas, sumado a este velo transparente que las une, y a las miradas cómplices entre sí. A diferencia que en el Renacimiento, digamos, en este cuadro se representa la asimetría y una visión mucho más realista sobre el cuerpo humano. Y por eso esta obra es considerada una obra que rompe el contrato en las artes, que escandalizaba, ¿sí? Muchas veces los cambios y las grandes obras que marcan épocas en las artes vienen marcadas por la ruptura de la escandalización en términos de un cambio, un pequeño cambio en la manera de representar. Una obra disruptiva en la manera de abordar la representación del cuerpo de la mujer. Otro ejemplo que podríamos citar puede ser Las señoritas de Aviñón de Picasso, en términos de que a veces esas rupturas se dan por los contenidos y otras por la manera de realizar la obra. Lo que va sucediendo luego, a lo largo del tiempo, sobre todo ya con el advenimiento de lo que llamamos el arte contemporáneo, tanto la filosofía como el arte abandonan el ámbito moral, que tal vez estaba más presente, para entrar en el ámbito estético, eliminando allí la obligación de pensar en términos de adecuación y en términos de representación, y admitiendo el verbo construir, ¿sí?
propiciando de esa manera la diferencia y la multiplicidad. Y personalmente creo que el arte contemporáneo en este sentido es mucho más permeable a ser un vector para pensar en su impacto positivo en este vínculo con la salud que planteamos como base de este seminario. En la pintura que vemos, esto es una pintura de Rolf Ost, un artista alemán que realiza un tipo de pintura como realista o súper realista y trabaja el desnudo desde la contemporaneidad. ¿Qué significa esto? Por un lado, hay una cita muy importante a pinturas que forman parte, como veíamos recién, de la historiografía y de la iconografía de la historia del arte o de la gran historia del arte, con sus Venus, por ejemplo, de Botticelli o de Tiziano, con los interiores burgueses de Rubens, de Manet, de Renoir, Cézanne, etc. Lo que hace Rolf Ost es recuperar algunos elementos que están en juego en esa narrativa y traerlos como un barroquismo contemporáneo, inscribiéndose en esta tradición de la pintura de desnudos. Y cuando empecé a hablar, estábamos viendo una escultura que era blanca, que tenía como una anatomía que recordaba de manera muy abstracta al cuerpo humano, y era una escultura del artista chino Mu Boyan. Él es un artista que me parecía interesante traerles hoy porque investiga el problema de la obesidad en China a través de esculturas hiperrealistas, generando un cambio en la percepción del cuerpo y la salud, ¿sí? La obesidad, que alguna vez fue sinónimo en China de riqueza, de buena posición económica, de salud, resalta en el artista la pregunta de la asociación, ¿sí? ¿A qué se asocia la salud en estos términos? Más bien en base a un revisionismo realista de los datos y de la realidad social y de cómo impacta y viene creciendo los índices de obesidad en China, como en tantos otros países. La obesidad empieza a ser asociada más bien a la falta de salud, a las enfermedades, a la mala alimentación. Entonces, en este binomio aparece también el binomio entre el cuerpo deseado y el cuerpo no deseado, y cómo estas figuras de Mu Boyan aparecen en diversas situaciones donde están en una relación exhibicionista, pero al mismo tiempo vulnerables, y que trastocan los límites entre la humanidad y lo absurdo, podríamos decir. Y a continuación les comparto un proyecto que me parecía sumamente interesante, que es de una artista nacida en Gales, en Reino Unido, Abby Traylor Smith, que desarrolla un proyecto que se llama The Big O, ¿sí? El gran O, o la gran O, haciendo ahí una analogía con O, el círculo, y la curva. Lo que realiza este artista es una plataforma de narración de historias sobre la experiencia humana de vivir con obesidad, ¿sí? The Big O es un estudio íntimo que el artista realiza con niños y adolescentes detrás de las estadísticas de la obesidad que sacuden a nuestras sociedades. Sabemos, y bien sabemos aquí, que las cifras son epidémicas, que los efectos psicológicos de ser obeso en una sociedad que valora la delgadez por sobre todo, motivan a esta artista a realizar una documentación e investigación de campo a través del registro fotográfico y del registro escrito. Y lo que se pregunta es, en principio, si es suficiente preocuparse solamente por el aspecto físico, ¿sí? A través de las entrevistas con las personas, el artista va observando que tener sobrepeso u obesidad se considera autoinfligido, incluso muchas veces una elección de vida, y que aparece esta idea como del culpable, ¿sí? O la culpable, esta etiqueta de la falta de disciplina, ¿no? Toda una construcción siniestra del estigma y de la discriminación muy alta, muy elevadas, que ella señala que sabemos también que van desde el patio de la escuela hasta el espacio de trabajo. Y en estas imágenes vemos los cuadernos de escuela de la misma artista. Ella, cuando era niña y adolescente tenía obesidad, y de ahí que muchos años después comienza a hacer una reconstrucción psicológica y
postraumática de su experiencia de vivir con obesidad siendo niña y adolescente, basándose en sus propias experiencias de crecer con obesidad en la década del 90 en Reino Unido. Bueno, de esa manera supo que tenía como que orientar su lente fotográfica hacia el estigma de la obesidad y lo que significa justamente ser obeso u obesa en un mundo que está plagado también de comida chatarra, de imágenes corporales canonizantes, de sexo, de perfección asociada a esa línea. Y este libro, que era su cuaderno, ella había escrito fat, ¿sí? Gorda, en la tapa, para ayudarse a sí misma a seguir su dieta. Y cuenta en la experiencia que sus diarios de adolescente le daban una gran perspectiva cuando empieza a hacer este proyecto muchos años después, de cómo se sentía ella en ese momento, y le permitieron también conectarse con las personas de una manera mucho más emotiva y mucho más honesta, cerrar inclusive muchas veces lo que puede ser una brecha entre los adultos y adolescentes acerca de cómo están sufriendo, especialmente cuando se trata de sobrepeso y obesidad. Esta vergüenza que impide avanzar, ¿no? Esta revisión que hace el artista empieza a generar como una transmutación y una catarsis. Hacer público para ella estos diarios fueron parte de un proceso de liberación de la vergüenza que había padecido durante sus años de niñez y adolescencia. Y a la derecha es un dibujo que le había hecho su propio padre cuando ella tenía 15 años, que dice ahí en inglés, gran mujer gorda que podría ser Abby que dice, si no hace nada ahora. ¿Sí? El padre le hace un dibujo de una mujer con obesidad diciendo, bueno, así vas a ser hija si no haces nada ahora. Bueno, ella confiesa que no recuerda haber recibido esa nota y sin embargo la brocha en el cuaderno, ¿sí? Y piensa con tristeza que tenía razón. Entonces esa amargura de sentir que no era suficiente para los ojos de su padre fue un elemento que la acosó durante toda su adolescencia, teniendo en cuenta que el padre, como muchos otros, no tenía elementos para lidiar con su problema en ese momento, ¿sí? Sus padres no tenían sobrepeso, no sabían cómo lidiar con eso, tampoco, bueno, historias que sabemos se repiten. Es demasiado fácil repartir la culpa, pero el hecho es que vivimos, como sabemos, en un mundo obesogénico y el paisaje social está inundado de todo tipo de estímulos y elementos que van y abonan esos entornos. Entonces, estas fotografías me parecen un registro muy interesante desde un proyecto artístico que también trabaja sobre la autobiografía, se detienen en esta cotidianeidad de luchar con el peso y de luchar con la propia imagen y con los efectos psicológicos que tiene esto en una sociedad tal cual sabemos cómo es. El estigma, el tabú, la culpa y la vergüenza como elementos claves que se repiten en estas experiencias. Y una figura, bueno, acá vemos esta imagen que me parecía también interesante traerlas como parte de la documentación que ella va haciendo con distintas personas que va acompañando durante años de cerca y va, bueno, entendiendo cómo se va construyendo su dinámica cotidiana en relación con la obesidad. Bueno, y en esta línea quería traerles la experiencia del artista Joe Spence. Ella es una figura clave, ha sido una figura clave en los debates sobre fotografía, sobre crítica de la representación y también sobre feminismo en las décadas de los 70 y 80. A sus 46 años a Joe Spence le diagnostican un cáncer de mama y a partir de ese momento su obra deriva hacia la autobiografía, con la fotografía de nuevo como herramienta de rebelión y como herramienta terapéutica. Ella cuenta en una entrevista muy interesante que ella creía que cada uno de nosotros tiene para sí un conjunto de imágenes arquetípicas personales en su memoria, ¿sí? Imágenes que se van reproduciendo por distintas prácticas fotográficas, como la foto del colegio, ¿no? Como un ejemplo. Y que estas fotografías están rodeadas de grandes cadenas de connotaciones y de recuerdos muchas veces enterrados o sepultados.
Entonces, lo que propone el artista es reconstruir este registro o incluso reinventar esa memoria para que esos recuerdos trabajen para nosotros, en vez de seguir abonando a una mitología de otros como arquetipos fotográficos. Y Joe Spence desarrolla, es como la pionera en hablar de fotografía terapéutica, atendiendo a que el lenguaje verbal para ella le resultaba inadecuado o tal vez insuficiente para comunicar las complejidades de su propia humanidad. Entonces intenta abarcar e intentar hacer visible la multiplicidad de identidades que cualquier individuo habita a lo largo de su vida, ¿sí? Y de esta manera utiliza la fotografía, desde el poder terapéutico y desde el poder social. En el año 84-85, Joe Spence inicia unas experiencias de fotografía terapéutica a través del acompañamiento, invirtiendo la relación tradicional entre el fotógrafo y el sujeto. Si históricamente el sujeto tenía poco control sobre su propia representación, lo que hace la fototerapia es cambiar esta dinámica. Entonces, el sujeto, o la persona más bien, es capaz de actuar a través de narraciones personales y reclamar de esa manera la autoría e incluso la responsabilidad de su propia biografía, ¿sí? Algo del orden de la autorrepresentación, de los estereotipos de la belleza y la salud relacionados con eso, y la reflexión y el planteo de estos ejercicios prácticos sobre la representación social a través de la fotografía. Acá, en esta serie de obras que se llaman Beyond the Family Album, detrás del álbum familiar, lo que hace el artista es integrar una serie de paneles en los que va alternando textos de carácter autobiográfico con fotografías personales y con recortes de prensa, construyendo un nuevo enfoque de la imagen de sí misma y de los roles que se proyectan en la sociedad, ¿sí? Hay sin dudas una necesidad que se trasluce en la representación a través del arte. Y esa necesidad es la de formar imagen, ¿sí? Hacer figura, ordenar, construir sentidos. Y esto sucede muchas veces en el arte a través de una facultad que ha sido denostada por el científico platónico, que es la imaginación, ¿sí? Relacionado para Aristóteles con la sensación. Tanto la imaginación como la creatividad también, la creatividad que pasa en un primer momento de ser un don divino, sagrado, a hoy en día un mecanismo, tal vez desde la cultura de masas, un mecanismo de resolución de problemas, ¿sí? Como más operativo, forman parte ambas, imaginación y creatividad, del proceso mental que interviene en la construcción de sentido, ya sea tanto en las artes como también en la ciencia. Yo creo que la diferencia tal vez radique en las derivaciones prácticas o formales que tenga cada una. Y acá estamos viendo una pintura de Joan Semmel. Ella es una artista de Estados Unidos que replantea la construcción del cuerpo femenino desde la mirada masculina, ¿sí? La mirada masculina, digamos, la mirada de la historia del arte, en su gran porcentaje, reformulando en este caso el desnudo femenino como un sujeto autoobservado. Ella hace obra a partir, y como su obra más icónica sucede a finales de los años 70, y desarrolla un poco el concepto de la antimusa, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Ella comienza a usarse a sí misma como modelo porque no quería cosificar a ninguna otra mujer. Es decir, quería correrse de ese ideal del cuerpo femenino, de la fetichización, de todo lo que podemos ver en todas las pinturas. De hecho, estuvimos viendo al principio pinturas de los típicos desnudos de la academia, de las bellas artes, y todos son desnudos femeninos pintados por artistas hombres en un proceso de cosificación bueno, gigante. Y lo que viene a plantear Joan Semmel, y de ahí también la importancia dentro del mundo del arte contemporáneo, es una acentuación acerca de lo político y de lo personal, ¿sí? Estas representaciones íntimas de su propio cuerpo pintan con cierto grado de honestidad su propio cuerpo en términos de las arrugas, de la flacidez, resistiéndose en esa operación a la narrativa dominante. Ella considera
forma en que el público ve y regula los cuerpos de las mujeres, ¿sí? Promoviendo costumbres sexuales restrictivas, cosificando a la forma femenina a través de los medios de comunicación y privilegiando a la juventud, por ejemplo. Acá en esta imagen podemos ver, en una muestra de sala de una exhibición del artista, la escala de las pinturas, ¿sí? Son obras pictóricas que podríamos decir de gran escala, que no solamente están en un registro muy íntimo de la realización de lo que aparece en la imagen, sino también en una escala muy grande, casi inmersiva para el espectador que se para frente a una de ellas. Y a partir del siglo XX en adelante, el arte se va liberando de las viejas normas de la utilidad social, de los prejuicios de la moral establecida, pero aparece, sin embargo, a mitad del siglo, el sentido social en el marco de, como decía recién, la emergencia de la sociedad de masas, el boom de la publicidad, que viene a ser tal vez el gran mecanismo de reproducción de modelos. Y lo más alarmante de este estadio del capitalismo es que los estereotipos sobre el cuerpo acontecen principalmente a través de la publicidad y ya no suceden tanto por el orden del mandato de la academia y de lo impuesto, sino enmascarados de una falsa libertad terriblemente peligrosa. Y acá estamos viendo esta pintura de Fernando Botero. La estética de la pintura de Fernando Botero se caracteriza por un estilo que combina elementos del arte latinoamericano con el arte europeo. Él es este artista colombiano conocido por sus figuras redondeadas y exageradas que crean como este efecto para muchos surrealista en sus pinturas, y que ha explorado la figura humana de una manera distorsionada en términos de volumen y proporción. Conceptos que los señalo de esta manera porque hay también allí una interpretación de la propia historiografía del arte que está señalando desde un punto ideológico esta cuestión de la proporción del volumen. Sigue operando tantas veces desde la misma academia que intenta y cree haber denostado y de haberse liberado. Entonces esta técnica para esa visión de la historiografía crítica, que no lo es tanto, del cuerpo en las obras de Botero, podríamos traerla más bien a una crítica a los estándares de belleza y a las normas sociales en torno al cuerpo, al menos un discurso alternativo. Acá estamos viendo a la derecha la pintura de Bailarina en la barra de Botero y a la izquierda el foyer de la danza en la ópera de Degas, bueno, el gran artista conocido por pintar a las bailarinas, con historias también muy oscuras detrás de sus pinturas, pero que planteaban sin duda el modelo de la bailarina en la época. Y el revisionismo que va haciendo Botero es sumamente interesante, porque él está completamente en diálogo con la historiografía del arte y con las grandes pinturas de la historia, y lo hace desde un lugar también del humor. Esta pintura la traigo porque es espectacular. Es un autorretrato de él mismo a los 18 meses y es, bueno, es muy simpático y da cuenta del registro también del humor que aparece en las pinturas de Botero. Él ha dicho en muchas oportunidades que su trabajo también se inspira en su infancia en Colombia, donde las personas, según su registro de todas las formas y tamaños, eran valoradas y aceptadas, y buscaba también celebrar esa diversidad y cierto aspecto como teatralizado de esas escenas. Y aquí tenemos la icónica pintura de la familia latinoamericana, así con sus valores y sus tradiciones, con esas vestimentas tradicionales, sentados juntos en un espacio acogedor, una suerte de idealización de la familia tradicional a la manera de Botero, ¿sí? Con los cuerpos de Botero, los volúmenes de Botero. Fíjense que inclusive el perrito que tiene ahí, es muy humano ese perrito, es como un humanoide, se corresponde al mismo tipo compositivo. Y hay elementos surrealistas, hay elementos que hablan sobre, diría casi un tiempo detenido, porque esas manzanas que están, o peras que están ahí en el plano de atrás, están como suspendidas en el aire
en una relación con la gravedad extraña, es casi como un momento detenido, la mirada al espectador de los padres, ¿sí? El sofá llevado a el típico jardín de las pinturas renacentistas, e incluso hay como una serpiente allí atrás señalando a la madre, ¿no? A la mujer. Abajo vemos una manzana mordida. Bien, bueno, volvamos entonces a la pregunta acerca de qué es este cuerpo ideal que se ha construido a lo largo del tiempo. Y así como la idea del cuerpo perfecto es un reflejo de una convención social, lo mismo ocurre con los símbolos de poder, con los símbolos de riqueza, con el alto estatus en la sociedad. Y Fat House y Fat Car pretenden en estas obras del artista Erving Boom hacernos reflexionar acerca de lo que determina nuestras ideas de la perfección, ¿sí? Esta serie de obras lo que ofrece es una crítica mordaz, en cierto sentido, al sistema de valores actuales, que está basado en un mundo comercial que exige a las personas que se mantengan delgadas, pero que sigan consumiendo productos continuamente. Entonces, cuestiones relacionadas con el volumen en la escultura, con la cultura de consumo y los objetos materiales aparecen en primer plano en la obra de Erving Boom. Y para entrar a la última parte de la charla, que va a tener que ver con el cuerpo en acción y con lo que llamamos el arte corporal, como las propuestas más radicales que quería compartirles hoy a todos ustedes, quería recordar ciertos fragmentos de François Ploujard, que fue un teórico francés, que es quien escribe el manifiesto del body art, ¿sí? Del arte corporal, en el año 81. Y este francés afirmaba que el arte, desde su visión, es una clara y violenta reacción contra el aparato del sistema. Y les traigo estos dos pequeños pasajes. Él decía, el arte corporal posee el discurso del cuerpo, manifiesta su derecho a existir en su totalidad. El discurso del arte corporal es un discurso monolítico, polisémico, que ataca simultáneamente todos los frentes, que interroga los rituales y los mecanismos sociales. Hoy en día el arte corporal ya no tiene por qué producir belleza, sino lenguaje, un lenguaje inédito, no codificado, que rechazando la historia, su mitología, el sentido y la razón, sea capaz de hablar del cuerpo aquí y ahora, con el fin de preparar también el mañana. ¿Sí? La provocación era esencial para el arte corporal y las acciones tenían la función, ¿sí?, de denunciar los tabúes sobre los cuales se apoyaba la sociedad para sobrevivir. En general, el tipo de acciones de lo que es el arte corporal se realizaban en público y muchas veces se realizaban también para su registro fotográfico, que es en base a lo que hoy podemos mostrar o volver visual o volver imagen, experiencias que suceden en un aquí y ahora, en un tiempo que es el tiempo del momento, un tiempo imposible de volver a habitar. Entonces, las autorrepresentaciones que tenían lugar en muchas de estas experiencias llegaban hasta el límite de la experimentación aplicada a sí mismo. Y este es un ejemplo clave para esto, que es las experiencias de Orlan, una artista francesa que nace en 1947, y es un ejemplo radical en este tipo de prácticas porque Orlan se inicia en los movimientos posteriores al mayo del 68, atacando a la institución arte, a los museos, a la iconografía religiosa, y en los 90 Orlan se convierte en una mutante, ¿sí? Comienza a través de cirugías estéticas, a transformar su rostro, siguiendo el canon de las figuras del arte clásico a través del recurso de la cirugía estética. Se hizo intervenciones quirúrgicas para tener la barbilla de Venus, de la Venus de Botticelli, que vemos ahí en la imagen de la derecha, la frente de la Gioconda, los ojos de Psique, a la manera de Jerome. Bueno, múltiples operaciones en clave de un show. Acá veíamos de una manera como muy directo, ¿no? Estas puestas en escena. Lo que hacía Orlan era transformar el quirófano en un taller de producción para este despliegue performático. Quirófanos teatralizados y convertidos en espectáculos.
cruzados por elementos relacionados con, obviamente, la parodia, la ironía, el kitsch, la cita. Entonces, lo que hacía el artista también era instalar adentro de los quirófanos sistemas de televisión que iban difundiendo las operaciones que ella se hacía simultáneamente en Nueva York, en Toronto, en París, bueno, y en otras ciudades. Los cirujanos y sus equipos también trabajaban vestidos por grandes diseñadores. Entonces, bueno, ahí aparecía también como toda esta cuestión, como este elemento de la indumentaria en el acto teatral, ¿no? Pero desde un punto de vista que está relacionado también con la crudeza, con la manipulación genética, con conceptualmente la presión social sobre los cuerpos y la identidad. El cuerpo no escapa al mercado y a los cánones de moda, y en ese sentido también deben fabricarse para tener demanda en el mercado. Esto es lo que viene a poner en imagen y en acto Orlan. Y un poco en línea con esto, acá a nivel argentino, tenemos la experiencia de Nicola Constantino, que en línea con el desnudo y su representación como más tradicional, también se inscribe desde su propia práctica performática y trabajando con su propio cuerpo. La obra de Constantino tiene elementos recurrentes en términos de la anatomía, del cuerpo, de la piel, de los orificios, de la industria del cuerpo, de la moda, también de las cirugías. Y en esta experiencia que se llamó Savon de Corps, ¿sí? Jabones de cuerpo, que fue presentado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en una galería en Buenos Aires, una obra muy provocativa, lo que hace el artista es practicarse una lipoaspiración. Le pide al cirujano que conservara el tejido adiposo que iba a utilizar luego para producir, en esencia al 3%, 200 jabones, que los iba a exhibir en el espacio de la galería y del museo como artículos de lujo, ¿sí? Los ponía sobre unos mármoles de Carrara y sobre unos acrílicos, y le sumaba esta foto sensual del artista con las piernas adentro de una piscina para construir toda una parodia publicitaria desde este registro que tenía también el complemento de los globos ahí en el techo de la galería, del museo, la lluvia de rosas, un video audiovisual para la TV. Bueno, utilizando y poniendo sobre la mesa de nuevo la maquinaria publicitaria para estos fines. Y para cerrar este segmento y ya ir dándole cierre a este seminario, no quería dejar de mencionar a Ana Mendieta, que fue una gran artista cubana, nacida en 1973, que murió muy joven, a los 36 años, y tanto el happening, el accionismo y el body art que veíamos recién, y la performance y la instalación, apuntaban a producir, muchas veces con elementos teatrales, como veíamos recién, un modo de acontecer de la experiencia estética como experiencias de comunidad, ¿sí? Lo que hace Mendieta principalmente son performances y obras sobre el paisaje, trabajando también con la foto performance, con el video, y teniendo elementos muy vinculados con la huella, con el cuerpo como naturaleza, con lo inmersivo y la comunión, haciendo también muchas veces un guiño a la pintura y reconciliando en estas acciones y fotografías la relación entre el humano, la humana y la naturaleza. Entonces, el arte aparece acá, o la práctica artística, como un elemento de conexión, ¿sí? Como un uso recurrente en la obra de Mendieta de la forma abstraída de la figura femenina en diálogo con la tierra, ¿sí? Privilegiando el proceso de la obra, el gesto, y no necesariamente el resultado. Aquí es a donde están apuntando este tipo de prácticas. Mendieta se funde con el entorno para abrirse paso a otros mundos, tanto en el tiempo como en el espacio, porque la obsesión del artista era justamente el regreso a las fuentes primordiales, citando también allí a prácticas afrocubanas y a mitos prehispánicos, y construyendo obras híbridas, integrándose en ese paisaje, tanto con flores, con las hierbas, con fuego, con sangre muchas veces, haciendo hincapié a las marcas, a las cavidades de la propia naturaleza, a la ausencia para implicar el cuerpo y sus reverberaciones, y
acompañándose de toda esta cosmovisión que les decía recién, de las prácticas espirituales indígenas y afrocubanas, atendiendo a el ciclo vital desde el propio cuerpo y a esta unificación y vuelta a la unidad con la tierra. Bueno, y para hacer mi cierre, quería quedarme con esta imagen antes de pasar al panel con los doctores, el panel de lujo, y agradeciendo nuevamente al Laboratorio Gador por su apoyo, ojalá este sea el primero de otros encuentros. Quería quedarme con esta imagen de Roman Signer, artista suizo, que principalmente trabaja con instalaciones artísticas, esculturas, fotografías y video, y que traigo para pensar en el concepto de la deconstrucción, ¿sí? Porque veíamos el sistema platónico y fuimos examinando de alguna manera cómo lo fuimos construyendo, desde qué visión se sostenía, cuál es la autoridad que rige detrás de ese modelo, ¿sí? Analizando esa estructura, también es posible disolverla. Y el filósofo francés Jacques Derrida decía que deconstruir no era simplemente la técnica de una construcción invertida, sino que era algo mucho mayor. Entonces, ¿cómo incorporar esta técnica de la deconstrucción? Yo creo que también trastocando la misma idea de la técnica, ¿sí? La propia autoridad, reflexionando sobre eso. Bueno, les agradezco mucho. Estoy muy contenta por haber compartido con ustedes esta primera presentación. Quiero invitar a unirse al doctor Luis Chico de la Federación Argentina de Cardiología para hacer apertura al panel con los doctores y hacer un pequeño intercambio y luego poder también leer las preguntas que fueron surgiendo, los comentarios. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, Camila, ante todo, muchísimas gracias. Tremendamente enriquecedora tu presentación, pero a la par de enriquecedora creo que es muy movilizante. La verdad, para los que no somos de este mundo, encontramos muchas cosas movilizadoras. Aparte de eso, quiero volver a agradecer, como lo han hecho otros en esta presentación, al Laboratorio Gador, porque siempre apuesta a la prevención, a la comunicación preventiva, y creo que no hay más prevención, o no existe más prevención que la que estamos viendo en tu discurso, en tu relato a través del arte. Así que, Laboratorios Gador, muchísimas gracias por esta y por tantas iniciativas en pro de la prevención, como siempre vienen haciendo, y la verdad que les agradecemos que se sumen a seguir comunicando junto con nosotros prevención. Entonces, ahora sí, me gustaría presentar a los panelistas, pero contarles que los panelistas son todos cardiólogos de la Federación Argentina de Cardiología, son todos cardiólogos que trabajan en lo cotidiano, en la cardiología preventiva o en las distintas áreas de la cardiología intervencionista, pero cerca de la gente, pero mucho más cerca de la comunicación. Trabajamos todos desde el Comité de Prensa y Comunicación hacia la comunidad, que es una forma de que los cardiólogos comuniquemos prevención a ustedes, a los que les agradezco inmensamente por estar del otro lado, y vamos a disfrutar también la visión de nosotros los cardiólogos, pero no los cardiólogos que estamos encerrados, somos los cardiólogos que trabajamos todos los días con la gente, con ustedes, y tratamos de comunicar prevención. Todos ellos son expertos en comunicar cardiología y prevención a todos, a través de los distintos medios, y trabajamos todo el tiempo con los medios de comunicación. Esta es una gran oportunidad para conocer de cada uno de ellos, y los presento en rápido. Lo tengo a la vista a Gustavo Alcalá, uno de los grandes cardiólogos de nuestra Federación Argentina de Cardiología de la provincia de San Juan, a Esteban Larronde, presidente, ¿sí?, de la Sociedad de Cardiología de Neuquén, gracias por estar. Paola Curtade, que trabajó todo este año con nosotros en prensa y comunicación, comunicando y anexando a la Federación Argentina de Cardiología para facilitarnos el camino para llegar a todos ustedes. Y Natalia Coco, que ha sido trabajadora de la cardiología y de la comunicación, y que trabajamos hace varios años con ella y disfrutando de esto que es la comunicación. 4 expertos en cardiología, pero mucho más expertos en comunicar a ustedes. Vamos a disfrutar de ver cómo vieron ellos y hacer que nos hagan llegar su mirada, y después intentaremos debatir. Hubo muchísimas preguntas ya, mientras vos estabas hablando, Camila, fuimos contestando. Hay mucho interés porque esto quede grabado para poder disfrutar, así que paso a todos ustedes y le doy el lugar primero a, no sé, ahí está Gustavo Alcalá, médico
de San Juan, al cual disfrutamos de escucharlo siempre en cada una de sus charlas, amigo personal y un gran cardiólogo y un gran comunicador de todos los días de todos los medios de comunicación. Gustavo, ¿estás ahí? Así es, Luis. Un gusto haber escuchado a Camila, porque creo que su visión es hoy, en la era donde repetimos guías, donde nuestras presuntas actualizaciones de eso que ella muestra como el método del artista que va variando con el paso del tiempo, se desembaraza de algunos viejos paradigmas, y es lo que necesita la cardiología, que repite como un mantra lo que dicen en Miami, lo que dicen en Madrid. Las guías europeas intentan ser una solución para los problemas argentinos, una solución europea para los problemas argentinos. Por eso yo festejo mucho de sus mensajes en una necesidad de mirar a Latinoamérica, de usar el museo como un lugar para poder pensar, un lugar protegido para la imaginación, de cómo adaptarían esos autores la realidad al mundo de Dylan. Es hoy imprescindible el arte en el currículum del pregrado y del posgrado, para que seamos conscientes de nuestras ideas previas, que son prejuicios, y muchísimo más claro en obesidad. Me quedo con una frase para dar lugar al resto: el cuerpo no escapa al mercado. Me parece que podríamos escribirlo en un espejo del botiquín para leerlo todas las mañanas antes de ir al consultorio y salir de esta medicina autista que se habla a sí misma en hoteles elegantes y entrar en una época nueva en donde el intercambio sea no tanto de un expositor al resto, sino que el arte nos enseñe que hay muchos puntos de vista que son correctos y que nos sigamos comunicando con algunos artistas que solo mueren si no los recordamos. Bueno, me gustaría, después que cada uno vaya haciendo su reflexión de cuánto puede influirnos, ¿no? El arte para tomar modelos que de lo cultural nos llevan a los problemas como son la salud y la enfermedad, pero iría preguntándole a Esteban, que estás ahí, ¿cuál es tu visión o qué apreciación te dejó esta presentación de Camila? Bueno, buenas noches. Me encantó, y me encantó más cuando hablaste de la verdad. Los médicos solemos tener una verdad revelada y somos muy, muy estrictos con eso, y generalmente es una verdad revelada y equivocada. Tenemos 70% de la población con sobrepeso y obesidad. Si hay algo que no somos es expertos. La verdad somos un desastre. No sabemos nada de obesidad y sobrepeso. Nos hacemos llamar expertos muchos, pero la verdad que estamos totalmente desorientados, y creo que necesitamos abrirnos a otros saberes, porque la respuesta está ahí, está en el conjunto, no está a donde la estamos buscando, eso estoy seguro. Donde estamos buscando la respuesta a la obesidad no está. La estamos entendiendo mal, estamos haciendo las cosas mal, y es muy importante esto que hiciste vos. Y eso que dijiste vos fue un palazo en la cabeza que nos diste, sin darte cuenta, o sí, o estuvo bárbaro, que necesitamos no ser dueños de esa verdad revelada, abrirnos a otras cosas. Y les cuento un secreto: hace poquitos días nos juntamos en un Zoom nosotros para conocer, y duró 15 minutos, 20, nada, muy, muy poco. Y tuve la oportunidad de intercambiar un mail, el cual lo leo, lo releo, lo recontraleo con Camila, y le pregunté si esta epidemia de obesidad que tenemos ahora no era en parte culpa del arte. ¿Por qué? Porque ella bien dijo, yo personalmente culpo a esta epidemia a las estrategias de venta. Y desde los carteles de Toulouse-Lautrec, el arte participó en las estrategias de venta. Y participó activamente. Bueno, le pregunté me contestó un mail muy lindo, hermoso, donde habla de, déjame que diga la palabra exacta, que es, cantó una palabra, la toxina máxima a la publicidad, que me encantó.
me encantó la toxina máxima, y es más o menos lo que decía Gustavo, ¿no? Nada, el arte nos acompaña, nos refleja y nos muestra lo que somos y nos muestra la realidad vista desde diferentes ángulos. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar los médicos? Abrirnos a diferentes saberes. Y la pregunta que yo le hice a ella, si se la hago ahora en público, ¿considerás que el arte fue usado o es usado como una estrategia para hacernos comprar cosas? Yo casualmente hoy, y también a raíz de nuestro intercambio de mails y del concepto de los entornos obesogénicos, que era un concepto que era extraño para mí hasta ponerme a investigar para armar este seminario, también me hice esa pregunta de nuevo y me acordé de ese intercambio con vos, ¿no? Pensando en qué medida el arte es o ha sido, si puede decirse así, un entorno obesogénico, como, o ha abonado a esta crisis que podemos llamar. Y creo que aunque algunas formas de arte pueden contribuir a una cultura obesogénica, el arte en sí mismo no lo pienso desde ese lugar. O sea, el impacto del arte en la salud como depende en gran medida como de cómo se representan los cuerpos y los estilos de vida en la obra, de cómo se utiliza el arte para fomentar hábitos saludables, pero también creo que puede ser una herramienta para promover la salud y el bienestar. En todos estos ejemplos que yo mostraba, ¿no? Cuántas obras están como abocadas a generar una reflexión y una crítica y un quiebre a los estereotipos de género y belleza que están como a la base de toda esa promoción también de la diversidad y la inclusión en esa salida, o fomentar hábitos saludables o alimentación o lo que sea. Pero sí, esto que yo señalaba acerca de la función que socialmente se le fue exigiendo también, y el arte respondiendo a nivel social. Esto que vos decís de lo intersectorial, yo creo que tiene que ver con todos los saberes de nuestra humanidad y de cómo a lo largo del tiempo hemos dividido esos saberes en cajitas cerradas y separadas, y separando un ámbito del otro, y cómo en esas separaciones ha habido grandes pérdidas para el conocimiento y para las prácticas. Creo que el arte es de los espacios por ahí más sensibles, y creo que lo viene haciendo bastante bien, sobre todo de la mitad del siglo XX para acá, en tratar de volver o de flexibilizar todavía más esos márgenes para poder tener discursos más flexibles, pero sin dudas, en los primeros ejemplos que yo mostraba, hay ahí una complicidad con el aparato social de la época que necesitaba de esa herramienta del arte de, por ejemplo, registro o archivo de una niña con obesidad, ¿no? Tomada como una rareza y bueno, y en esa reproducción. Pero sí me sostengo esto que decía de la toxina publicitaria, que en el momento y en la época del boom publicitario, como donde emergen fuertemente la publicidad, la fuerza de la instalación de modelos de cuerpo y de ideal de cuerpo bello, cuerpo saludable, como ese binomio, se enfatiza fuertemente desde ahí, y el arte hace una vira hacia la filosofía, mucho más, ¿no? Y hacia prácticas más experimentales y más integrales, y creo que eso fue creciendo, y me parece que ahí hay un campo muy interesante para pensar cruces y experimentarlos, porque no hay tantas experiencias. Lo cierto es que es un territorio que está bastante inexplorado, y eso es ahí una gran oportunidad, ¿no? Como creo que este encuentro es como una pequeñita semilla para ponernos en diálogo nosotros. Así que bueno, no sé si respondí la pregunta, pero iba ahí por ahí. Me encanta escucharte, sí, es eso. Gracias. Bueno, ahora voy a presentar a dos mujeres. Yo creo que ustedes, esta cosa de lo que estamos viviendo en este último tiempo, la imagen, la mujer, me gustaría que hagan su interpretación. Recién me estaban preguntando, estaba Ximena comentando, tal vez pronuncié mal, Ximena o Ximena, no sé, porque no recuerdo bien el nombre, decía, tomemos también la delgadez. Y yo creo que lo que me parece interesante y el gatillo emocional que por lo menos a mí, cardiólogo, que trabajo en esto de lo que es el continuo buscar cuáles son los modelos más saludables o cardiosaludables, yo creo que los extremos que transmite el arte también, o lo que transmite la imagen, yo diría el cuerpo como imagen, que lo nombraste en un momento, me encantó, me quedé con esa frase. Todos guardamos una frase, Cami, que vamos a reproducir seguramente en nuestros días de trabajo continuo,
donde nos vamos a quedar enganchados. El cuerpo como imagen. Y ustedes, ahora hablo tanto con Nati Coco y con Paola Curtade, un poco, ¿cómo vieron, no? Esto de que la imagen en la obesidad, la imagen en la delgadez, ese enojo del artista es una marcada de estar en contra de un modelo que hoy es más hegemónico y nos queremos separar, pero no traen enfermedad en sus extremos que son preocupantes si los queremos comunicar. Creo que es una puerta abierta a hablar horas de esto, pero por lo menos, ¿cómo vieron la obesidad y la delgadez en una rebeldía comunicada en el arte, que en el fondo los dos llevan a enfermedad? Empezamos con, ahí tengo a Paola al frente mío de imagen. Pau, arrancá vos y después pasamos a Nati y Coco, que me parece que son dos miradas femeninas que me gustaría escuchar como cardiólogas, como mujeres, y bueno, de alguna manera como protagonistas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Felicitaciones, Camila, la verdad que sorprendida, emocionada, has tocado fibras muy íntimas. Sin ir más lejos, llegando del consultorio, hoy en la consulta, una paciente de 12 años con una obesidad bastante importante. Entonces, viendo esa fotografía del artista Abby, creo que está así como la has pronunciado, la verdad que sí, creo que si llegásemos a los niños o adolescentes a ver esas miradas, a ver esas posturas, a ver reflejado, creo que seríamos más empáticos, menos bullying, y podríamos lograr hábitos más saludables. Me ha parecido muy impactante esas imágenes que has mostrado, así que gracias. Y en base a eso, a un estudio que se ha hecho hace muchos años, 2007, en Boston, donde reflejaba que tener amigos obesos aumentaba el 57% de padecer obesidad. Entonces, cómo lo social lleva, y más en una etapa tan sensible como la adolescencia, en el caso de esta artista, a reproducir esos malos hábitos, ¿no? Así como también, hablando de lo que vos nos estabas contando, Luis, los malos hábitos de lo que es la bulimia y la anorexia, también tan desencadenados en la adolescencia. Así que creo que una mirada más saludable, más contagiosa, porque hoy decimos que ya la obesidad contagia también, los malos hábitos se contagian, así que muchas gracias y muy interesante. Gracias, Paola. Natalia, te escuchamos. Hola, sí, buenas noches. Bueno, también agradecerte, Camila, por la excelente revisión que acabas de realizar. Y yo miraba un poco la historia, ¿no? Desde cuándo se relaciona esto de arte y salud. Veía que venimos hace muchísimo tiempo, hablan de más de 36.000 años atrás, donde se generaban esas imágenes que vos estabas mostrando, de las Venus, las pinturas rupestres. Y sin embargo, llegamos a prácticamente a la actualidad, donde recién hace 10 o 20 años se viene tratando de establecer una relación más, digamos, cercana entre lo que es el arte y la salud, para tratar de beneficiar a tantos pacientes, ¿no? Y veía que el mayor ímpetu, el mayor esfuerzo lo están realizando sobre todo los países europeos, que son los que por ahí dieron un puntapié inicial en esto de tratar de que la música, la danza, la pintura se lleve, por ejemplo, a los centros hospitalarios o a los centros de internación, a los centros de rehabilitación, tratando de ayudar a esas personas que están pasando por un momento crítico. Creo que en ese sentido en la Argentina estamos muchos años atrás, y en esa autocrítica que estoy realizando, también hacer una autocrítica personal. Nosotros trabajamos como médicos fundamentalmente a través del pensamiento lógico, el pensamiento concreto, tenemos algoritmos de manejo, y lo vemos al paciente en el consultorio, y desde ese punto de vista. No utilizamos el pensamiento creativo, ni tratamos de desarrollar alguna idea innovadora cada vez que vemos un paciente, más allá de que tenemos estrategias innovadoras desde otro punto de vista, pero no desde el lado de impulsar a ese paciente a desarrollar alguna estrategia creativa, y más aún teniendo en cuenta que desde que pasamos lo de la epidemia de COVID, la pandemia de COVID, lo que más hemos visto en nuestros pacientes es el gran estrés, la gran ansiedad, los síntomas que a nosotros nos refieren de falta de aire, de palpitaciones. La mayoría de ellos fueron todos evaluados y los pacientes no presentaban ningún tipo de enfermedad subyacente. Y yo creo que más allá de lo que siempre prescribimos, que es actividad física y alimentación saludable, leía un artículo que decía, ¿y cuándo prescribimos arte?
Eso es algo que habitualmente no estamos acostumbrados a prescribir en nuestro ámbito de consultorio, ni en el ámbito hospitalario tampoco. Y yo te quería preguntar, Camila, en ese sentido, ¿cómo hacemos para enganchar a un paciente? Y la OMS te dice, desde el 2019, impulsemos a nuestros pacientes a que desarrollen su creatividad, a que también puedan desarrollar sus emociones, e inclusive, ¿por qué no?, un desarrollo corporal si son capaces de hacer teatro, danza o música. Entonces, ¿cómo lo podemos impulsar nosotros desde nuestro consultorio? Y, digamos, para agregar este punto adicional que nos está sugiriendo la OMS desde el 2019. Gracias, Natalia. Bueno, es súper interesante. No sé si yo tengo la respuesta cerrada, porque sí, sí reflexionaba en esto y hoy estaba leyendo también sobre el derecho a la salud, ¿no? Como y viendo ahí como todo el desglose y un poco lo que comentabas. Existen terapias que trabajan desde el arte o desde expresiones o lenguajes artísticos. Ahí justo Mariana Valente en el chat decía que en algunos hospitales cuentan con arteterapia abierto a la comunidad. Creo que lo que suele suceder, por lo que sé al respecto, es que muchas veces terminan siendo estas iniciativas como grupos pequeños, casi autogestionados, ¿no? Como Sí. de voluntades, de profesionales o de equipos de investigación o de estudiantes o bueno, de distintos como grupos que generan estas iniciativas de trabajar, de que hacer un cruce entre arte y salud y como un medio terapéutico, que es un universo muy interesante y que tiene un montón de aristas para explorar. Y creo que, tal cual decís, resulta necesario como armar incluso un equipo para pensar cómo sería esa manera de integrarlo en el consultorio. Y en ese sentido yo podría aportar desde una visión más reflexiva o nucleando. Mi experiencia personal, únicamente trabajé desde la Universidad de las Artes con adultos mayores en un programa que hicimos muchos años y que todavía sigue en pie, en el que trabajábamos desde la formación artística con adultos mayores de centros de día de la ciudad de Buenos Aires. Y trabajábamos desde una visión como de la pedagogía horizontal, en términos de intentar equilibrar como los roles en cuanto a maestro-alumno, ¿no? Como retomando un poco una filosofía de un autor que es Jacques Rancière, que habla sobre el maestro ignorante, como desde esa perspectiva, que es muy interesante como desde esa pedagogía, y nos acercábamos al grupo, en este caso de adultos mayores, desde esa apertura, y desde dar cuenta de que todos tenemos herramientas, que ya las tenemos y que las podemos poner en juego, y no necesariamente necesitamos una validación del mundo artístico, ¿no? Porque forma parte de nuestra experiencia de vida sensible, que vamos incorporando distintas herramientas o sensibilidades con distintas materialidades, objetos o expresiones. Entonces armábamos ahí como un escenario para poner en juego a través de consignas lo propio que cada uno tenía para dar, y todos tenían para dar. Y era muy emocionante lo que pasaba ahí, porque sin duda se mezclaba la historia personal, el registro de eso, y había si bien ninguno trabajaba, éramos egresados de la Universidad de Artes, ninguno trabajaba desde un acompañamiento más médico o terapéutico, se daba un proceso terapéutico que tenía que ver con la comunidad y con el compartir. Y bueno, y en mi experiencia hasta ahora eso ha sido como un punto que lo traigo porque ahora vuelvo, me acuerdo de esto, porque creo que hay algo que se puede poner en juego y seguir como desarrollando. Pero lo que vos decís es fundamental, o sea, tratar de pensarlo como un programa más sólido y no como iniciativas individuales que son muy difíciles de sostener, sobre todo en nuestro país. Gracias, Camila. Me gustaría, primero felicitarlo a Gustavo Alcalá, que es el único que tiene una obra de arte en su espalda. Siempre un diferente. Antes de pasar a darle la palabra a Sonia, que quería hacer un comentario, me gustaría hacer dos menciones a dos de los comentarios. Voy a abrir un poquito. Uno es el de Ricardo López Santi, que me pareció que podía aportarnos una mirada de algo que es interesante. Dice, el arte no es responsable de culpa, es simplemente la expresión de dos aspectos inherentes al ser humano: la subjetividad y la creatividad.
a partir de ellas reconstruye la obra, que es la reacción al mundo que lo rodea. Entonces, de alguna manera, bueno, la apreciación generó un montón de movilizaciones. Es fantástico cómo está el chat que explota de comentarios. Así que, Ricardo, coincido que no es responsable, pero sin embargo a veces he visto que los artistas enojados con un modelo expresan la oposición, o favorecemos un modelo y bueno, somos influenciables por el arte de tal manera, y vos que sos de la fotografía lo tenés tan claro, y no es que sean responsables, pero que sí nos influencian muchísimo. Y después quiero hacer un comentario que viene de parte del lugar, Sonia, que querías hacer un comentario, creo, pasar a otro concepto, que hay una de las obras que mostraste, de una familia, donde hay una mamá y un papá obesos, con una niña obesa, androgenizada en los brazos, todo un mundo obeso, y se hizo un comentario. Sonia, habla, y te dejo, y reviso la expresión de ese comentario, porque me parece sumamente interesante para comentar. Sí, justamente iba a hacer referencia a las obras de Botero, porque a mí me pasa cuando veo las obras de él, y que me había puesto a leer el porqué de ese volumen que vos lo aclarabas ahí en la charla, Camila. Él dice que no pinta ni hacía obras de obesos. Cuando él contesta, siempre hace referencia a esto de la sensualidad en el volumen, o la alegría o los recuerdos que él tiene de la infancia. Hace como una asociación, vos corregime si me equivoco en eso, entre lo que es el placer y lo volumen, porque esta cosa tan exagerada en todo lo que él hace parece ser es como una regla, ¿no? Como una sistemática en su obra. Y yo cuando veo a Botero y me planto frente a pacientes que me contestan, uno repite, como bien dice Gustavo y Esteban, ignorantes absolutos en el manejo de este tipo de patología, la verdad que no terminamos de entenderla realmente, no terminamos de entender cómo llegamos al paciente. Me pasa en el consultorio, nos debe pasar a todos, que creemos muchas veces que el paciente come, o no adquiere o no termina de adquirir el hábito saludable porque está deprimido, porque está triste, porque está preocupado, pero en realidad me ha pasado encontrarme con pacientes que me aclaran, no doctora, yo como también cuando estoy contento, y cuando estoy muy contento como más y hago reuniones. Entonces yo veo esa asociación entre esta cosa también de lo volumétrico asociado al placer y a lo sensual, y también como que nos termina de complicar todo el panorama, ¿no? Era un comentario frente a muchas veces la ignorancia de cómo nos paramos ante esta situación. No sé, vos, tu mirada. Sí, sí, súper interesante. Y también, bueno, abre ahí el juego a lo interpretativo y a algo que decían acá también en el chat, que tenía que ver con la subjetividad en el arte y desde el lugar de espectadores activos, ¿no? Y cuando Botero habla de su obra, no deja de ser un artista hablando de su obra, y si nos ponemos más frías, podemos bien separar y metódicas a la obra del artista, y dejar las palabras del artista de lo que quería o cree que está haciendo de la obra en sí, en su contexto, en su época, ¿no? Y atravesada por qué estímulos se crea esa obra, que una vez que termina se independiza de su artista, pero a la vez no. Esa relación difícil que tantas veces nos pasa cuando nos encontramos con un artista y su obra, y muchas veces no necesariamente como van por el mismo canal en las interpretaciones que podemos hacer, porque él puede posicionarse así, pero en línea con... Hay un diálogo en la obra de Botero, sin duda, con la historia del arte y las pinturas, ¿no? Y ahí hay una trama muy interesante para pensar. Y este componente que vos señalás, que también es una vía de acceso, y es por ahí la que Botero más señala, de la celebración, ¿no? Creo que también se remonta un poco como a ciertas tradiciones festivas, y lo vemos por ahí más en Oriente mismo, con la composición o las imágenes de, no sé, de los dioses. Creo que hablábamos esto con Esteban por mail, de los dioses hindúes, ¿no? Como en la tradición hinduista, la representación que es muy visual, la representación de las deidades, que son millones, como 300, no sé cuántas por cada deidad, en general tienen cuerpos que podríamos decir con sobrepeso, y que están desde lo simbólico trabajados por el estar llenos de vida, por la celebración, los dulces, los placeres por los dulces,
Los monjes hinduistas aman los dulces y los caramelos y comen, por ahí no comen huevo ni carne, pero comen unos caramelos terribles y tienen ahí como una relación como con eso, que toca y trastoca esos puntos que vos señalás y que, y que van a lo cotidiano, ¿no? También como por lo que contás en el consultorio. Bueno, yo un poco para ir cerrando, pero quisiera hacer un comentario. Primero me gustaría pasarle un poco la palabra a Gustavo. Gustavo, tienes una visión y el otro día nos comentabas algunas cosas interesantes. Es decir, acá se transmite mucho el cuerpo como estética y la estética yo la llevo al plano de decir, ¿vos crees que la estética influencia a los profesionales que atienden de alguna manera o somos neutros ante la estética, como podemos ser neutros ante las influencias del arte? ¿Vos crees que los profesionales pueden estar influenciados por la estética de sus pacientes y la estética está tan relacionada con lo que nos mostraban las obras de arte? Sí, te agradezco la pregunta, Luis, porque eso está científicamente demostrado a nosotros que nos gustan verdades publicadas en revistas canónicas. Y hay tesis doctorales al respecto. Por eso creo que esa artista que se opera, se hace cirugía plástica, probablemente lo haga en defensa propia, porque el sistema de salud discrimina a los feos y prefiere a los lindos. Hay un estudio hecho con imágenes y eso que son tipo fotocarnet, sin billutería, sin maquillaje, los varones están todos afeitados, imagínate si lo hiciesen con cuerpos enteros. Y lo hicieron con enfermeros y enfermeras porque los médicos no queremos hacernos autorretratos. Nosotros no nos queremos prescribir arte, queremos seguir cómodos y de última nos pegamos un tiro ante el espejo, afeitados y recién bañados, pero nunca una autocrítica. Pero si lo hacen con médicos, que también hay algunos estudios, da lo mismo. ¿Cómo te diría? Ocultaron el objetivo de la investigación. Le preguntaron a enfermeros y enfermeras si a un paciente con dolor y le ponían a 6 casos hipotéticos fotos, imágenes de varones y mujeres, que todos acordaban que eran muy atractivos, moderadamente atractivos, o para no decir fieros, de bajo atractivo físico. Sistemáticamente, los enfermeros iban a llamar a un psicólogo o a un especialista, le iban a administrar analgésicos, iban a pasar más tiempo con ellos, iban a tenerles paciencia si eran lindos, si eran feos, fuiste. Entonces, ese es un prejuicio que tenemos. Nosotros creemos, ¿has visto los periodistas independientes, Luis? Bueno, nosotros somos médicos independientes. No representamos a nadie, somos inmunes a las influencias comerciales y tratamos a todos por igual. Entonces, creo que esa interpelación el arte nos las debe y una mirada hacia Latinoamérica, que tenemos algunas particularidades dogmáticas y estéticas. Y para terminar, como le dijo un español a un indígena mexicano, si no fuera por nosotros, ustedes seguirían adorando al sol. Y el otro le contestó, mira, el sol por lo menos existe. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Antes de cerrar, Celeste, que hace también cardióloga de nuestra Federación Argentina de Cardiología, que también quiero mencionar que el doctor Ricardo López Santi, que hemos nombrado previamente, fue presidente de nuestra Federación Argentina de Cardiología años atrás, y Celeste, que hace cardiología infantil, era la que había marcado esta pintura tan influenciante. Yo lo que quería marcar es que marca una realidad de la obesidad en nuestro universo cotidiano, ¿no? Como un papá con una mamá obesa pueden tener hijos obesos, eso es muy entendible. Lo que no es entendible es por qué el gato es obeso y por qué la mascota de esa pintura es obesa. Fíjense la influencia que puede tener medioambiental, un modelo de vida de una familia, calculo que el arte lo puede hacer con nuestras sociedades. Bueno, a todos los que han estado del otro lado, por una cuestión de tiempo, tenemos que cerrar. Les agradecemos enormemente. Le paso la palabra a Sonia, que va a hacer este cierre formal. Muchísimas gracias por este debate que fue enriquecedor y sigo insistiendo, muy movilizador, y seguramente te vamos a robar muchas frases, Camila, para trabajar en lo cotidiano. Gracias, Gustavo, gracias, Natalia, gracias, Paola, gracias, Esteban, y gracias, Camila. Te dejo la palabra, Sonia, y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias Luis, la verdad que estuvo re interesante todo, pero antes de irnos quisiera darle la palabra para que nos dé un comentario de cierre a Victoria Zinkowski de Laboratorios Vador, gerente de productos de cardiometabolismo. Así que Victoria, escuchamos tus comentarios.
Bueno, gracias Sonia, te compliqué con el apellido. Sí, pero, mucho. pero Victoria está perfecto. Bueno, y en nombre de Gador quería agradecer a cada uno de ustedes, a cada uno de los que está atrás de esta pantalla que uno tiene. Es un tema, como dijeron, que genera muchísimos disparadores. Ante todo, entender que nuestro cuerpo es nuestra casa, ¿no? Una casa que tiene, y creo que estas problemáticas, y acá hablo desde lo personal, porque muchos de nosotros, y hablo por mí, hemos pasado por una anorexia, hemos pasado por una obesidad, en las ambas puntas, y el cuerpo es un montón de cosas, ¿no? Y lo que se expresa en el cuerpo es un montón de cosas. Es una emocionalidad, es una situación familiar, es salud, es un lenguaje que le quiero decir al otro en ese enojo, es un montón. Por eso, médicos, ustedes que están acá, también es muy difícil lo que les toca decodificar en cada consulta, ¿no? O sea, por una obesidad o por un trastorno alimentario, ¿no? Y después me quedé, pero bueno, en función de eso, y como bien decía Luis Sico, y gracias Luis, o sea, nosotros desde Gador fomentamos, por supuesto, lo que son los hábitos saludables, lo que es la prevención, lo que es el cuidado del cuerpo, de la salud, al cuidado de la salud, al cuidado de la vida, justamente. Y bueno, y fomentamos, por supuesto, todo lo que son hábitos saludables, hábitos alimentarios, etcétera. Y después me quedó Camila, también como para tirar una cosita más ahí, y por experiencias, a ver, ahí estaba también Ricardo López Santi, y hablabas Luis, que él es fotógrafo, y bueno, y cada uno de nosotros, persona, también utiliza el arte como vehículo, ¿no? Entonces también es entender desde qué lado cada artista expresó su obra, ¿no? Porque digo, con qué situación personal transitaba ese artista cuando puso su obra al campo, ¿no? O sea, desde ese lado. O sea, muchas veces justamente el arte es eso, es el vehículo de expresión de uno. Entonces también me parece súper enriquecedor entender, que creo que debe ser muy difícil también, ¿no? Entender la situación particular por la que pasaba ese artista en ese momento, porque bueno, basta entender cómo uno se expresa en su arte, en sus fotos, en sus pinturas, en sus escrituras, para entender también que muchas veces uno vuelca en ese arte, en esa expresión, mucho de lo que le acontece y lo que pasa, como dijimos, muchas situaciones en donde uno se siente fuera de la sociedad por otra situación, porque no encaja, porque no cierra con los cánones de belleza, porque tiene un kilito de más, porque no, bueno. Entonces entender desde qué lugar el artista expresa. Nada, no quería expresar mucho, pero nada, es realmente apasionante para los que nos gusta el arte, los que nos gusta la salud. Gracias de nuevo por hacernos parte también de esto, que la verdad que amamos y nos da mucha pasión. Y gracias a todos de nuevo, a cada uno de ustedes que está por ahí atrás también. Bueno, muchas gracias Vicky por tus palabras. Les agradecemos a todos la participación, en particular, por supuesto, a todos los panelistas, a Camila, la verdad que la charla estuvo extraordinaria, a Laboratorios Gador por el apoyo, a todo el equipo de Diderorart, a quien invito a todos los participantes a que visiten esta galería digital con más de 120 artistas emergentes. La verdad que es maravilloso hacer ese paseo virtual. Invitamos a participar también y a sumarse y a extraer material de nuestra página comunidadfac.org.ar, a través también de nuestras redes sociales, donde van a encontrar material para compartir en escuelas, universidades, en comunas y municipios. Así que bueno, buenas noches a todos y a todas, muchas gracias por su participación y será hasta nuestro próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.